Durante 126.000 años, nuestro planeta estuvo inmerso en la última glaciación. Enormes extensiones de terreno se encontraban bajo inmensas capas de hielo. Contenían tanta agua que los mares se hallaban 100 metros por debajo del nivel actual. La temperatura de los extremos norte y sur bajó significativamente. Grandes herbívoros migraron a los trópicos, seguidos por feroces depredadores, de tal manera que el territorio que ahora ocupa México se convirtió en un paraíso para miles de especies. Dramáticas historias de sobrevivencia tuvieron lugar aquí. Gracias a la tecnología, a los exploradores y científicos, como en una ventana del tiempo, ese mundo sorprendente se revela por primera vez justo en su mejor momento. México en la Edad de Hielo. Se conoce como Pleistoceno o Edad de Hielo a la etapa geológica que comenzó hace 2,5 millones de años y terminó hace apenas 10.000 años. A pesar de que Norteamérica permaneció congelada durante siglos, la cuenca de México mantuvo un clima templado. Fue un refugio para muchas especies, un paraíso para algunos gigantes que vivieron y se alimentaron en lo que sería, milenios más tarde, una de las zonas metropolitanas más pobladas del planeta. El territorio mexicano a finales de la Edad de Hielo era recorrido por mamíferos enormes. Los más grandes de todos eran los paquidermos, elefantes prehistóricos. Se cree incluso que en esta región y en aquel momento vivió el mayor número de ellos en todo el mundo. Aquellos animales eran el gonfoterio, el mastodonte y el más grandioso de todos, el mamut, que rebasaba el tamaño de cualquier animal terrestre actual, con 5 metros de altura y un peso aproximado de 10 toneladas. Sin duda era un mundo regido por gigantes, y los mamuts eran los animales más poderosos de todos. Sin embargo, no estaban exentos de los peligros que representaba vivir en una región rodeada de volcanes activos. La actividad volcánica era continua e intensa. Durante millones de años, la Cuenca de México experimentó una intermitente y enérgica actividad volcánica debido a que se encuentra en lo que se conoce como el eje neovolcánico transversal. San Miguel Tocuila, en el municipio de Texcoco, es una pequeña localidad que está en el centro de una larga historia de erupciones y alberga un misterio relacionado con los mamuts. Aquí se hallaron los restos de lo que al parecer fue una tragedia. Aquí en San Miguel Tocuila, donde está el Museo Paleontológico, este hallazgo se da el 30 de julio de 1996. Y como todos los hallazgos, fue obra de la casualidad. Y tuvimos la suerte, mi hermano y yo,
estar haciendo la excavación, encontramos un material que se nos hizo raro, extraño. Decidimos taparlo, echarle tierra para que no despertara curiosidad, y tuve la fortuna de que me presentaron a Luis Moret, quien él viene a corroborar que realmente se trataba de material paleontológico. En junio de 1996 me buscó el ingeniero Celso Ramírez, vecino de la comunidad de aquí de Tocuila, municipio de Texcoco, para pedirnos asesoría, porque realizando la excavación para hacer una cisterna, exactamente en este lugar, un hermano suyo encontró, mientras excavaba, una serie de fragmentos de huesos que por su tamaño, por su dimensión, presumía que por supuesto no se trataba de fauna de animales recientes, sino de animales muy antiguos. Los pobladores de Tocuila se acostumbraron al encuentro fortuito con milenarios restos óseos de mamut. Nos pidieron que como Universidad Autónoma Chapingo los apoyáramos precisamente en esa tarea, lo cual desde luego aceptamos, y en principio se trataba simplemente de levantar y registrar el material que estaba expuesto. Pero las cosas fueron un poco más allá, porque en el momento en el que limpiamos el perfil para hacer el registro de los niveles precisos en donde el material estaba apareciendo, resultó que estaba exactamente en el perfil un cráneo de un mamute, y ampliamos el área de la excavación y debajo de ese apareció otro cráneo, limpiamos este segundo y apareció un tercero, y en la medida en que íbamos bajando de nivel, ya una vez delimitada el área de excavación de 5 por 6 metros, la densidad de material óseo, la cantidad de huesos que iban apareciendo iba creciendo, al grado de que cuando llegamos al último nivel excavado, alrededor de los 3 metros, era materialmente imposible pisar en la superficie, porque todo era una maraña de huesos unos encima de otros. En este hallazgo, el número y la posición de los huesos encontrados permitieron suponer que una manada sucumbió ante una catástrofe natural. El descubrimiento de los restos fósiles refleja una imagen de la vida de los mamuts. Además, les permite a los investigadores recabar información importante de los eventos naturales que transformaron la Cuenca de México. Respecto a la congregación de individuos que hay aquí, lo más probable es de que se trata de una manada. Si se tiene como referente los elefantes africanos, que genéticamente son los parientes más cercanos, uno podría suponer que es una manada dominada por una hembra mayor, con hembras menores que son parte del grupo protector, y machos jóvenes. Este cráneo es muy interesante porque por ser de individuo joven, son los del foramen magnum. Entonces yo aquí estoy tratando de separar todo el sedimento del material para posteriormente aplicarle consolidante. Hay indicios de que además de la actividad violenta del Popocatépetl y el Nevado de Toluca, también hicieron erupción varios volcanes pequeños, como el Tlaloc y el Telapón, pertenecientes a la Sierra Nevada y más cercanos a los depósitos de Tocuila. Es posible que la erupción de estos volcanes haya arrastrado a los elefantes prehistóricos a las orillas de lo que hoy es Tocuila. A las erupciones volcánicas que se produjeron en la Cuenca de México se les conoce como plinianas, con episodios muy violentos
y en ocasiones catastróficos. Estas erupciones se caracterizan por ser explosiones muy grandes que lanzan magma a velocidades supersónicas hasta alturas estratosféricas, por encima de 10, 15 kilómetros de altura. Todo este material en forma de ceniza y fragmentos de pómez. El Popocatépetl, o el antiguo Popocatépetl, hace alrededor de 14.500 años, tuvo una gran erupción pliniana de este estilo, muy grande, que fue dirigida por el viento hacia lo que hoy es la Ciudad de México. Aquí donde estamos cayeron alrededor de unos 20 o 30 centímetros de espesor de ceniza y fragmentos de pómez que cubrieron todo lo que es el lado oriental de la Cuenca de México. De tal manera que para el lado noreste, hacia la región de Tocuila, pues que ya quedaron esos dos depósitos de pómez y posteriormente, producto de algún evento de lluvias extraordinarias, este material fue removido, formando un flujo de lodo o lajar que cubrió toda la región de Tocuila, arrastrando, entre otros, a varios grandes animales. Finalmente, el misterio de la muerte de la manada de elefantes prehistóricos en Tocuila queda resuelto. Pero los cataclismos volcánicos no eran el único peligro que enfrentaban los gigantes de la edad de hielo, ni tampoco la única razón de su extinción. Hace aproximadamente 14.000 años, aparece en la Cuenca de México por primera vez un depredador desconocido para todas las especies y ciertamente una amenaza para los paquidermos, incluso para el poderoso mamut. A pesar de los peligros que constantemente amenazaban a las manadas de paquidermos, estos tuvieron una época dorada en el México prehistórico. Aún al pie de los volcanes de la Cuenca Central, hubo tiempos magníficos en que el paisaje era transitado por aquellos herbívoros colosales. Hace 10.000 años, al final de la Edad de Hielo, todo el territorio mexicano era una región propicia para los antiguos elefantes. Se han encontrado vestigios de ellos en todo el país, en los estados del norte, del centro, incluso en el sureste, en las costas del Caribe. Existen muchas evidencias que la Cuenca de México era un territorio con grandes poblaciones de mamuts. Los restos no solo se han encontrado en Tocuila, sino en diversas zonas de la Ciudad de México. Durante la construcción de la línea 4 del metro a principios de los años 80, sorpresivamente, se encontraron en las excavaciones vestigios del Pleistoceno. En la estación talismán del metro, si nos fijamos en los símbolos que nos van determinando en qué estación estamos, la que corresponde a esa estación es precisamente un mamut, porque a la hora que estaban haciendo los cimientos para hacer esa excavación, se encontró un mamut completo. De manera que los usuarios de la estación Talismán se topan con los restos de un mamut pleistocénico cuando hacen sus viajes urbanos. Los elefantes prehistóricos, además de su enorme tamaño y su gruesa piel, poseían largas y formidables defensas. Las piezas dentales que erróneamente llamamos colmillos, en realidad se trata de dientes incisivos modificados.
Pertenecientes a una familia muy antigua, originaria de Norteamérica, los gonfoterios siguieron diversas rutas de migración. Se desplazaron lentamente hacia los extremos sur y norte del continente. Migraron a Asia y a Europa, e incluso exploraciones recientes de espeleobusos mexicanos los han hallado en la península de Yucatán. Los gonfoterios medían cerca de 3 metros de altura. Sus dientes, con terminación en forma de pala, apuntaban hacia el suelo, lo que les permitía excavar la tierra. Aunque parecidos a los elefantes actuales, su trompa era más corta y el cráneo más chato y alargado. En cambio, los mamuts medían por lo menos 4 metros de altura hasta la cruz del lomo y 5 metros al tope de su cabeza. Pesaban 10.000 kilos, unos 4.000 kilos más que el elefante actual. Necesitaban consumir alrededor de 2 toneladas de alimento vegetal cada semana. Sus defensas también eran más largas que las de los elefantes africanos. Los mamuts eran sin duda los animales más poderosos del Pleistoceno mexicano. En su territorio imponían la ley no del más feroz, sino del más grande y majestuoso. Expulsaban con facilidad de sus zonas de alimentación a cualquier intruso. Se puede conocer la edad individual que alcanzaban estos animales gracias a las líneas de crecimiento de sus largos dientes. Cuando eran crías, e incluso en su juventud, podían ser presa de los temibles depredadores de la edad de hielo, como los dientes de sable. Pero un mamut adulto no tenía depredadores. No ha existido en tierra firme ningún otro mamífero más fuerte e imponente. Una criatura casi invencible. Casi. Un pequeño cazador se convirtió en una amenaza constante. Un depredador astuto y hábil, engañosamente frágil, que incluso ha sido acusado de acabar con toda la población ancestral de elefantes. El ser humano. Hace 10.000 años, a finales de la Edad de Hielo, la Cuenca de México era un mundo peligroso. A las faldas de una cadena volcánica activa, cada cierto tiempo, las erupciones quemaban y destruían el entorno, acidificaban el agua de los lagos y aniquilaban la vida en la región. De hecho, se ha relacionado algunas migraciones ocurridas en algunas zonas de México con erupciones tanto del Popocatépetl como de otros volcanes. Entre cataclismos y erupciones, tanto las manadas de paquidermos como los grupos humanos de cazadores hacían su mejor esfuerzo por subsistir. Pero después de un tiempo, se regeneraba la vida en la región y la Cuenca de México renacía como un valle fértil, lleno de grandes herbívoros y de los majestuosos mamuts. Detrás de ellos siempre estaban poderosos depredadores y, por supuesto, el nuevo cazador, armado con lanzas capaces de matar a sus presas a larga distancia. Existen evidencias en diversas partes del mundo de que los seres humanos cazaron constantemente a los elefantes prehistóricos. Su carne, sus huesos, sus pieles, satisfacían muchas de las necesidades primordiales de la vida cotidiana, incluidos
los materiales para refugio y herramientas. Actualmente en México, entre los cerca de 300 sitios en que se han encontrado restos de elefantes antiguos, en 17 de ellos existe evidencia de que hubo intervención humana en la vida de este animal. Con respecto a que si hubo caza de los mamuts por el humano, esto sí se ha demostrado en varias partes del mundo, aún en México. Sin embargo, no necesariamente es una caza activa como muchas veces se ha ejemplificado, sino sí una caza pasiva en la que el humano aprovechaba animales que podían estar heridos o aún recién muertos para aprovechar toda esa gran cantidad de carne, de la piel que tenían estos animales. Los contextos arqueológicos tienen esta evidencia de puntas de flechas donde sabemos que mataban mamut, que mataban camellos, que mataban estos elefantes de la era del hielo, caballos sobre todo. Efectivamente, los primeros cazadores que aparecieron en la región seguían presas más fáciles de cazar que un mamut, ya que estos últimos podían representar enorme resistencia e incluso eran capaces de matar a todo un grupo de cazadores. Sí, definitivamente. Y el hecho de que existieran cazadores que a distancia pudieran hacerle algún daño a los animales, también de una manera oportunista, dependiendo de los accidentes, de que se quedaran atorados, que cayeran en alguna fosa o algo así, servía para que con las lanzas y con los otros instrumentos que tenían, los mataran. Sin duda, los cazadores sabían reconocer una oportunidad de oro para atacar a un elefante prehistórico parado en el lodo. A finales de la Edad de Hielo, los elefantes prehistóricos, como el fuego de los volcanes de la Cuenca de México, desaparecieron. Paulatinamente se fueron borrando del paisaje de Norteamérica. Los científicos siguen debatiendo las causas de su extinción: cataclismos naturales, cacería extensiva por parte de los seres humanos, o la mejor aceptada, que las diversas causas producidas por el calentamiento global de hace 10.000 años afectaron tanto el clima como la vegetación, que era su principal fuente de alimento. Ahora vivimos un nuevo calentamiento global. Finalmente, 10.000 años son solamente un abrir y cerrar de ojos en la historia de la Tierra.